Un millonario visita un orfanato y ve a una niña igual a su esposa fallecida. Lo que descubre cambia su vida para siempre. El viento frío soplaba mientras la lluvia caía con fuerza sobre los tejados del orfanato. Santiago, un hombre de unos 40 años, observaba desde la ventana de su lujoso automóvil antes de bajarse, con las manos apretadas sobre el volante. Desde la muerte de María, su esposa, hacía poco más de un año, su vida había sido un vacío interminable. Ninguna cantidad de dinero, negocios o viajes podía llenar el hueco que ella había dejado. Había intentado seguir adelante, pero el dolor lo perseguía, especialmente en los días lluviosos como ese, cuando recordaba la última vez que la vio sonreír. Con el tiempo, Santiago había encontrado cierto alivio en la filantropía. Donar a los más necesitados le daba, aunque solo fuera temporalmente, una sensación de propósito. Hoy había elegido un orfanato pequeño, en las afueras de la ciudad, para llevar comida y ropa. Sabía que María habría aprobado, ella siempre fue generosa, siempre preocupada por los demás. Bajó del auto, ajustándose el abrigo para protegerse de la lluvia, y caminó hacia la entrada. Una de las cuidadoras, una mujer mayor con un semblante amable, lo recibió con una sonrisa cálida. «Señor Santiago, qué gusto tenerlo aquí de nuevo. Los niños están emocionados por su visita», dijo mientras lo guiaba hacia el salón principal. El lugar era modesto pero acogedor. Las paredes, decoradas con dibujos coloridos hechos por los niños, daban un aire de calidez. Mientras Santiago caminaba por el pasillo, los pequeños lo miraban con curiosidad, algunos se acercaban tímidamente para agradecerle por las donaciones. Sin embargo, Santiago no podía concentrarse del todo en las sonrisas de los niños. Su mente seguía atrapada en el recuerdo de María. Todo en el orfanato le recordaba a ella, su amor por los niños, su forma de preocuparse por los que menos tenían. Entonces, mientras entregaba una caja de comida a una de las cuidadoras, algo llamó su atención. Entre el grupo de niños que jugaban en una esquina del salón, vio a una pequeña que le hizo detenerse en seco. Su corazón dio un vuelco. Era una niña de unos 6 años, de cabello oscuro y rizado, con grandes ojos marrones que reflejaban una mezcla de inocencia y timidez. Santiago sintió como si el tiempo se detuviera por completo. La niña se parecía increíblemente a María. Por un instante, el aire en la sala se volvió denso y difícil de respirar. No podía apartar la mirada. El parecido era tan asombroso que casi pensó que estaba viendo a su esposa cuando era pequeña. Incapaz de contener la sorpresa, Santiago le preguntó en voz baja a la cuidadora que estaba a su lado. «¿Esa niña, quién es?», preguntó, señalando discretamente hacia la pequeña. La cuidadora lo miró, un tanto desconcertada por la pregunta. «Ah, esa es Valentina», respondió con una sonrisa. «Llegó hace unos meses. La encontramos abandonada cerca de la puerta del orfanato. No tenemos mucha información sobre ella, pero es una niña dulce, aunque un poco tímida». Santiago se quedó inmóvil, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Abandonada, sin familia. Las palabras resonaban en su mente mientras seguía mirando a la niña desde la distancia. Valentina jugaba en silencio, completamente ajena a la atención que había captado. Había algo en su manera de moverse, en la forma en que sus rizos enmarcaban su rostro, que hacía que el recuerdo de María fuera aún más doloroso. «No puede ser solo una coincidencia», pensó Santiago. El parecido era demasiado evidente. En su interior, una mezcla de emociones lo envolvía, asombro, confusión y un profundo dolor que no lograba comprender del todo. Pero lo más desconcertante era que sentía una conexión inmediata con esa niña, como si, de alguna manera inexplicable, ella formara parte de su vida. Los minutos pasaron, pero Santiago no se acercó a Valentina. El miedo lo paralizaba. ¿Qué estaba viendo? ¿Por qué esta niña, que no conocía, le provocaba una sensación tan profunda de nostalgia y pérdida? Sentía que si intentaba acercarse, si intentaba hablar con ella, el misterio de su parecido con María solo profundizaría su dolor. Cuando las horas de la visita terminaron, Santiago se despidió cortésmente de las cuidadoras, pero en su mente no podía dejar de pensar en Valentina. Mientras caminaba de regreso al coche bajo la lluvia,
Sentía que una puerta se había abierto en su vida, una puerta que no estaba preparado para cruzar. Se subió al auto y miró por última vez hacia la entrada del orfanato. Allí, en la ventana, Valentina lo miraba desde el interior, su pequeña figura apenas visible detrás del vidrio empañado por la lluvia. Santiago sintió un nudo en el estómago. Sin saberlo, esa niña había removido en él recuerdos y emociones que había intentado enterrar desde la muerte de María. ¿Qué debía hacer ahora? El motor rugió al encender el auto, pero sus pensamientos seguían anclados en esa imagen. La niña que parecía ser una réplica de su esposa fallecida. Mientras se alejaba del orfanato, las preguntas lo invadían. ¿Era solo una coincidencia? ¿O había algo más detrás de todo esto? Santiago sabía que tendría que volver. Durante los días siguientes, Santiago no podía dejar de pensar en la niña. Valentina, ese era su nombre. El recuerdo de su rostro, tan parecido al de María, no le permitía concentrarse en nada más. Las preguntas lo atormentaban a cada instante. ¿Cómo era posible que se pareciera tanto a su difunta esposa? ¿Quiénes eran sus padres? ¿Por qué había sido abandonada en el orfanato? La intriga crecía con cada día que pasaba. Santiago intentó mantener su rutina habitual, visitando sus oficinas, ocupándose de los negocios que, hasta hacía poco, habían sido su vida entera. Pero todo lo que antes le importaba parecía desvanecerse. El parecido de Valentina con María era demasiado fuerte como para ignorarlo. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de la pequeña, con su cabello oscuro rizado y esos grandes ojos marrones, aparecía en su mente. Finalmente, después de varios días de lucha interna, decidió regresar al orfanato. Necesitaba respuestas. Cuando llegó al lugar, la cuidadora que lo había recibido la primera vez se mostró sorprendida de verlo de nuevo tan pronto. Señor Santiago, es un placer verlo otra vez. ¿Qué lo trae de vuelta tan pronto?, preguntó con una sonrisa, aunque notaba la tensión en el rostro del hombre. Santiago fingió una sonrisa, tratando de sonar casual. Estuve pensando en los niños y en cómo puedo ayudar más. Me gustaría conocer mejor sus historias. Especialmente la de la pequeña Valentina. Me llamó mucho la atención la última vez que vine. La cuidadora, un tanto desconcertada por su interés específico, asintió lentamente. Claro, puedo contarle lo que sabemos, aunque no es mucho. Valentina llegó al orfanato hace unos meses. Una noche la encontramos en la puerta, sola, envuelta en una manta. No había ninguna nota, ninguna explicación. La policía no pudo encontrar información sobre sus padres o familiares, así que quedó bajo nuestro cuidado. Santiago escuchaba atentamente, pero cada palabra que decía la cuidadora solo aumentaba su intriga. ¿Cómo era posible que una niña como ella hubiera aparecido de la nada? ¿Por qué se parecía tanto a María? ¿No saben nada sobre su familia?, preguntó Santiago, tratando de sonar despreocupado. Desafortunadamente no, señor. Como le dije, no dejaron ninguna información. Es como si hubiera aparecido de la nada, respondió la cuidadora con tristeza. Es una niña muy dulce, pero ha sido difícil para ella adaptarse. Al principio, no hablaba mucho, y aunque ahora se ha abierto un poco más, sigue siendo muy reservada. Santiago asintió, tratando de procesar lo que escuchaba. El misterio de Valentina solo se profundizaba. La idea de que María hubiera tenido alguna conexión con esta niña le parecía imposible, pero el parecido seguía siendo innegable. ¿Puedo pasar un rato con ella?, preguntó finalmente, consciente de que su petición podía parecer extraña. La cuidadora lo miró con una ligera duda, pero finalmente accedió. Claro, señor Santiago. Valentina está jugando con los otros niños en el jardín. ¿Puedo llevarlo a verla? Cuando llegaron al jardín, Santiago la vio inmediatamente. Valentina estaba sentada sola, apartada del resto de los niños, sosteniendo una pequeña muñeca entre sus brazos. Su cabello oscuro caía en suaves rizos sobre sus hombros, y su expresión, aunque tranquila, revelaba una tristeza que Santiago reconoció. Era el mismo tipo de tristeza que había visto en los ojos de María en sus últimos días, antes del accidente. Santiago se acercó lentamente, sin querer asustarla. «Hola, Valentina»,
dijo suavemente, sentándose a su lado en un banco. La niña lo miró con sus grandes ojos marrones, curiosa pero cautelosa. Hola, respondió en voz baja, sin apartar la vista de su muñeca. ¿Cómo estás? ¿Te gustan las muñecas?, preguntó Santiago, tratando de entablar una conversación. Sabía que debía ser delicado, que no podía apresurar las cosas. Valentina asintió ligeramente, acariciando el pelo de su muñeca sin decir nada más. El silencio que siguió fue pesado, pero Santiago no se sintió incómodo. Había algo en la presencia de Valentina que lo hacía sentir una conexión especial, como si, de alguna manera, ella entendiera lo que él estaba sintiendo. Después de unos minutos, Santiago decidió ser más directo. Valentina, ¿te gustaría que te visitara más a menudo?, preguntó, esperando no abrumarla con su propuesta. La niña levantó la vista por primera vez y lo miró fijamente, evaluándolo con sus ojos grandes e inocentes. Había algo en esa mirada que lo desarmó por completo. Tras unos segundos, asintió lentamente. Sí, me gustaría, respondió con una voz apenas audible. Santiago sintió un nudo en el estómago. Algo en ese simple gesto lo llenó de una mezcla de alegría y tristeza. No sabía por qué, pero sentía que debía estar allí para ella, como si fuera su responsabilidad. Durante las semanas siguientes, Santiago comenzó a visitar el orfanato con más frecuencia. Cada vez que iba, pasaba tiempo con Valentina, llevando pequeños regalos y hablando con ella sobre cosas simples, como los juegos que le gustaban o los libros que leía. Aunque la niña seguía siendo reservada, poco a poco empezó a abrirse más con él. Pero el parecido con María no desaparecía, al contrario, parecía hacerse más evidente con cada visita. Santiago intentaba racionalizarlo, convencerse de que era solo una coincidencia, pero cada vez le resultaba más difícil ignorar la sensación de que había algo más detrás de todo esto. Sus amigos y familiares, al enterarse de su nuevo interés por el orfanato y por Valentina, intentaron advertirle que no se involucrara demasiado. No es sano que te obsesiones con esa niña, Santiago. Estás proyectando el recuerdo de María en ella, le decía su amigo Marcos una noche mientras cenaban. Santiago sabía que tenía razón, pero no podía evitarlo. Había algo en Valentina que lo atraía, algo que lo mantenía atado a ella de una manera que no lograba comprender. Y mientras más tiempo pasaba con ella, más fuerte era la conexión. El dolor por la pérdida de María seguía presente, pero Valentina parecía aliviarlo de una manera que no podía explicar. Sin embargo, mientras Santiago continuaba visitando el orfanato, una creciente duda se apoderaba de él. ¿Qué pasaría si descubría que no era una coincidencia? El tiempo continuaba su curso, y Santiago se encontraba cada vez más atrapado en el misterio que envolvía a Valentina. Aunque trataba de convencerse de que el parecido con María era solo una coincidencia, su corazón le decía lo contrario. El vínculo entre él y la niña crecía con cada visita, y no podía dejar de pensar en que había algo más, algo oculto que aún no lograba descifrar. Una tarde, después de pasar un tiempo con Valentina en el orfanato, Santiago decidió que no podía seguir ignorando sus dudas. Necesitaba respuestas, y la poca información que le habían dado sobre la niña no era suficiente. Entonces, tomó una decisión que cambiaría todo: contratar a un investigador privado. La idea le había rondado la cabeza durante días, pero hasta ese momento no había tenido el valor de actuar. Temía lo que podría descubrir, pero el deseo de conocer la verdad era más fuerte que su miedo. Si había una conexión entre Valentina y María, necesitaba saberlo. El investigador que contrató, Héctor, era un hombre discreto, con años de experiencia en casos complejos. Santiago le explicó la situación en detalle, desde la muerte de su esposa hasta el inquietante parecido de la niña. Héctor escuchó con atención, tomando notas y haciendo preguntas precisas. Buscaré todo lo que pueda sobre Valentina y su origen, prometió antes de despedirse. Durante los días siguientes, Santiago intentó continuar con su vida normal, pero su mente estaba constantemente en el caso. ¿Qué descubriría Héctor? ¿Sería Valentina realmente una extraña sin relación alguna con María, o había algo más profundo que conectaba a la niña con el pasado que él desconocía? Finalmente, después de una semana de espera, Héctor lo llamó.
Señor Santiago, tengo algo que creo que querrá ver, dijo con tono serio. Santiago sintió que el estómago se le encogía. Sabía que este era el momento en que las respuestas comenzarían a aparecer. Se encontraron en un café discreto, lejos de miradas curiosas. Héctor llegó puntual, con una carpeta bajo el brazo, y se sentó frente a Santiago sin preámbulos. Lo que descubrí es interesante, y debo decir que me tomó por sorpresa, comenzó, abriendo la carpeta y mostrando varios documentos y fotos. Primero, investigué el orfanato y los registros de Valentina. Como ya sabe, fue abandonada hace unos meses, sin ninguna información sobre sus padres. Lo que no sabía es que, cuando fue encontrada, llevaba consigo una manta bordada con un nombre. Ese nombre era María. Santiago se quedó en silencio, sintiendo un nudo en la garganta. El nombre de su esposa. Al principio, pensé que podía ser una coincidencia, pero decidí investigar más. Fui a la policía, revisé los archivos de adopción y documentos relacionados. Entonces encontré algo que no esperaba. En el acta de nacimiento de Valentina, el apellido de la madre biológica es Gómez, el mismo apellido de soltera de María. El mundo de Santiago comenzó a girar. ¿Era posible? ¿Podría María haber tenido una hija antes de conocerlo y nunca habérselo contado? Héctor continuó, lo que descubrí es que, hace unos años, mucho antes de que usted conociera a su esposa, ella tuvo una relación complicada con un hombre. Fruto de esa relación nació una niña, pero por razones que aún desconozco, María decidió darla en adopción. Ese bebé era Valentina. Santiago sintió como si le hubieran arrancado el suelo bajo sus pies. Todo lo que creía saber sobre María se derrumbaba ante él. La mujer que había amado, que había compartido cada detalle de su vida con él, había guardado un secreto tan profundo y doloroso. Había tenido una hija, y él nunca lo supo. ¿Cómo es posible?, murmuró, más para sí mismo que para Héctor. Su mente estaba inundada de confusión, traición y dolor. Héctor lo miró con seriedad. Puedo investigar más, pero esto es lo que he encontrado hasta ahora. Es una situación complicada, pero si quieres saber más sobre por qué María tomó esa decisión, necesitaré tiempo. Santiago asintió, pero su mente estaba en otra parte. No podía dejar de pensar en Valentina, en el parecido con María, en el hecho de que esa niña que había empezado a significar tanto para él era, en realidad, la hija biológica de su esposa. No era una coincidencia, era un lazo de sangre que los unía de una manera que nunca habría imaginado. Esa noche, Santiago no pudo dormir. El dolor por la pérdida de María se mezclaba ahora con el dolor de la traición. ¿Por qué nunca le contó sobre Valentina? ¿Por qué mantuvo ese secreto? La rabia y la tristeza se enredaban en su pecho, y no sabía cómo manejarlas. Sin embargo, había algo que no podía negar: Valentina formaba parte de María. A pesar del shock, no podía dejar de sentir una conexión con la niña. Cada vez que la miraba, veía en ella los rasgos de la mujer que tanto había amado. Pero también veía a alguien que había sido abandonada, que no había tenido la oportunidad de conocer a su madre. Las preguntas se acumulaban en su mente: ¿cómo debía actuar ahora? ¿Podía aceptar a Valentina como parte de su vida, o el dolor y la traición eran demasiado para soportarlo? Los días siguientes pasaron en una niebla de emociones encontradas. Santiago seguía visitando el orfanato, pero ahora miraba a Valentina de una manera diferente. Sabía que era su hija, la hija de María, y eso lo llenaba de una mezcla de amor y dolor que no sabía cómo manejar. Valentina, por su parte, seguía siendo la misma niña reservada y dulce, ajena al tumulto emocional que Santiago estaba viviendo. Pero el vínculo entre ellos seguía fortaleciéndose. Cada vez que ella lo miraba con esos grandes ojos marrones, Santiago sentía que algo dentro de él cambiaba, como si la presencia de la niña lo ayudara a sanar una parte del dolor que había estado cargando durante tanto tiempo. Aún no sabía qué hacer. Pero sabía que no podía alejarse de Valentina, no después de lo que había descubierto. Los días después de la revelación fueron una tormenta de emociones para Santiago. No podía dejar de pensar en el pasado de María, en cómo había sido posible que ella guardara un secreto tan grande, tan devastador, sin decírselo jamás.
Se encontraba sumido en una mezcla de tristeza, rabia y confusión. Había idealizado a su esposa durante tanto tiempo, creyendo que lo compartía todo con él, pero ahora descubría que había un capítulo de su vida del que él no sabía nada. Cada vez que miraba a Valentina, sentía una punzada de dolor. Ella no tenía la culpa, lo sabía. Pero cada gesto, cada mirada de la niña le recordaba a María. Y aunque esa conexión debería haberle traído consuelo, solo lo llenaba de más preguntas. ¿Por qué María había decidido abandonar a su hija? ¿Qué la había llevado a tomar esa decisión tan dolorosa y radical? Santiago necesitaba respuestas, así que decidió continuar con la investigación. Se reunió nuevamente con Héctor, el investigador privado, para profundizar más en el pasado de María. Necesitaba entender qué había ocurrido en su juventud, que la había llevado a ocultar algo tan importante. Señor Santiago, la situación es más compleja de lo que pensábamos, comenzó Héctor, desplegando nuevos documentos en la mesa. Después de revisar los archivos de adopción y algunos documentos legales de hace años, descubrí que María tuvo a Valentina cuando era muy joven. Fue una época difícil para ella. Según los registros, la relación con el padre de la niña fue tormentosa. Santiago frunció el ceño. No sabía nada de eso. María nunca le había mencionado una relación anterior complicada. De hecho, él siempre pensó que su vida con ella había comenzado desde cero, sin sombras del pasado. Por lo que pude averiguar, el padre de Valentina era alguien problemático. María intentó sacar adelante la relación, pero finalmente no pudo soportar el abuso psicológico al que estaba siendo sometida. Cuando quedó embarazada, se encontraba sola y asustada, explicó Héctor, haciendo una pausa antes de continuar. No tenía a nadie que la apoyara. Fue entonces cuando tomó la decisión de dar en adopción a la niña para protegerla. Las palabras resonaban en la cabeza de Santiago como golpes. María, su María, había pasado por tanto y él no lo sabía. El dolor que debía haber sentido, la soledad y la necesidad de tomar una decisión tan desgarradora como dejar a su hija. ¿Por qué nunca me lo contó?, murmuró Santiago, sin poder ocultar el dolor en su voz. ¿Por qué guardó este secreto durante tantos años? Héctor lo miró con una mezcla de compasión y profesionalismo. Quizás, cuando te conoció, ya había decidido enterrar esa parte de su vida. Quizás no quería revivir el dolor o temía que no pudieras entenderlo. Santiago apretó los puños bajo la mesa. La idea de que María había vivido con ese peso durante tanto tiempo, sin compartirlo con él, lo destrozaba por dentro. Pero al mismo tiempo, comenzaba a comprender. Tal vez María había querido protegerlos a ambos de un pasado que ella consideraba irreparable. Durante los días que siguieron, Santiago reflexionó sobre todo lo que había descubierto. Ahora entendía por qué María había tomado la decisión de abandonar a Valentina, pero eso no hacía que fuera más fácil de aceptar. La traición que sentía no desaparecía, pero al mismo tiempo, no podía ignorar que la situación había sido mucho más dolorosa para María de lo que él jamás imaginó. Con el tiempo, empezó a sentirse menos enfadado y más compasivo. María había sido una mujer fuerte, pero también había sido humana. Había cometido errores, había sufrido, y había tomado decisiones que en ese momento le parecieron las únicas posibles. Santiago empezó a verla no solo como la mujer perfecta que había idealizado, sino como alguien que había vivido una vida más complicada de lo que él supo. Sin embargo, esto no resolvía el dilema que ahora enfrentaba. Valentina era su hija, aunque no por sangre. Era la hija de María, y eso significaba que ella formaba parte de su vida de una manera que no podía ignorar. Pero, ¿qué debía hacer ahora? ¿Podía adoptar a Valentina y darle la vida que María no pudo ofrecerle? ¿O el dolor y la traición serían demasiado para soportarlo? Unos días después, Santiago volvió al orfanato. Esta vez, su corazón latía con más fuerza. Sabía que tenía que tomar una decisión, pero no estaba seguro de si estaba preparado. Valentina lo recibió como siempre, con una tímida sonrisa que parecía iluminar su pequeño rostro. Mientras caminaban por el jardín del orfanato, Santiago no pudo evitar pensar en lo mucho que esta niña había pasado y en cómo, sin saberlo, se había convertido en parte de su vida.
¿Te gusta estar aquí?, le preguntó Santiago mientras caminaban, tratando de ocultar la tensión en su voz. Valentina lo miró y luego bajó la vista, acariciando una pequeña flor que había recogido del jardín. Está bien, pero a veces me siento sola, dijo en voz baja. Las palabras de Valentina golpearon el corazón de Santiago como una daga. Sabía lo que era sentirse solo. Había sentido esa misma soledad después de la muerte de María, y ahora sabía que Valentina, a su corta edad, también la había experimentado. ¿Y qué pasaría si ya no estuvieras aquí?, preguntó Santiago, sin saber realmente hacia dónde lo llevaba la conversación. ¿Qué pasaría si tuvieras un hogar? Valentina lo miró con sus grandes ojos, sorprendida por la pregunta. ¿Un hogar? ¿Con una familia?, preguntó, su voz llena de una mezcla de esperanza y miedo. Santiago asintió lentamente. Sí, una familia. Alguien que te cuide, que te quiera. Valentina se quedó en silencio, como si no supiera cómo responder. El deseo de tener una familia estaba allí, pero también el temor de ser rechazada nuevamente. Santiago la miró y supo que, aunque el dolor por la traición de María nunca desaparecería por completo, no podía permitir que Valentina siguiera viviendo sin el amor y el cuidado que merecía. La decisión final aún no estaba tomada, pero en ese momento, Santiago sintió que la respuesta empezaba a formarse en su corazón. Valentina necesitaba un hogar, y él podía ser la persona que se lo diera. Aunque el camino no sería fácil, empezaba a ver una luz al final del túnel. Después de aquella conversación en el jardín del orfanato, el dilema de Santiago se volvió insoportable. Sabía que no podía dejar a Valentina allí, sola, pero tampoco podía ignorar el profundo dolor que sentía cada vez que la miraba. La niña no era solo un recordatorio de María, sino también de los secretos que ella había llevado a la tumba. Cada vez que Santiago pensaba en adoptar a Valentina, el peso de la traición volvía a caer sobre él. Durante días, evitó regresar al orfanato. El conflicto interno lo consumía. Por un lado, sentía una conexión creciente con Valentina, ella lo necesitaba, y él, en algún nivel, también la necesitaba a ella. Pero, por otro lado, adoptar a la niña significaba cargar con el peso de un pasado que aún lo hería profundamente. ¿Podría amar a Valentina sin sentir el dolor de la traición de María? En esos días de incertidumbre, Santiago buscó el consejo de personas cercanas. Marcos, su amigo de toda la vida, lo escuchó atentamente mientras Santiago le contaba sobre la situación con Valentina. Lo que estás viviendo no es fácil, admitió Marcos mientras tomaban un café en una terraza tranquila. Pero si hay algo que veo claro es que esa niña te ha tocado de una forma que nada más lo ha hecho desde que María murió. Tal vez, adoptar a Valentina sea una manera de sanar. Santiago lo miró en silencio, pensando en esas palabras. ¿Sanar? La idea le parecía extraña, casi imposible. Pero había algo de verdad en lo que Marcos decía. Desde que había conocido a Valentina, el dolor por la pérdida de María había cambiado, ya no era una herida abierta, sino algo más complejo. La presencia de la niña, a pesar de recordarle a su esposa, también le daba una sensación de propósito, como si cuidar de ella pudiera ayudarlo a reconstruir su vida. Una semana después, Santiago decidió que necesitaba enfrentar sus miedos de una vez por todas. Había estado evitando el orfanato, pero sabía que debía regresar. Esta vez, no solo para ver a Valentina, sino para tomar una decisión definitiva sobre su futuro con ella. Cuando llegó, el orfanato estaba tranquilo, como siempre. Las cuidadoras lo recibieron con una sonrisa, pero notaron su semblante más serio. Santiago no estaba allí para una visita casual, había algo más en su mente, algo importante. Encontró a Valentina en el jardín, como siempre, jugando sola cerca de un pequeño columpio. Al verlo, la niña se levantó y caminó hacia él, sonriendo tímidamente. Santiago se agachó para estar a su altura y la saludó con suavidad. «Valentina, ¿te gustaría que fuéramos a caminar?», le preguntó, tratando de mantener la calma mientras su corazón latía con fuerza. La niña asintió, y juntos empezaron a caminar por los jardines del orfanato. El silencio entre ellos era cómodo, pero Santiago sabía que tenía que hablar. No podía seguir postergando la conversación más importante de su vida.
Valentina, comenzó lentamente, eligiendo con cuidado sus palabras, he estado pensando mucho en ti, en lo que has pasado y en cómo te sientes aquí. Valentina lo miró con curiosidad, pero no dijo nada. Sus ojos grandes, llenos de inocencia, reflejaban la confianza que había comenzado a depositar en Santiago. ¿Recuerdas lo que hablamos la última vez? Sobre tener un hogar, una familia, continuó Santiago, su voz temblando levemente. He estado pensando en eso, y quería preguntarte algo importante. Valentina se detuvo, parpadeando con sorpresa y expectativa. Santiago se arrodilló frente a ella para mirarla a los ojos. ¿Te gustaría venir a vivir conmigo?, preguntó finalmente, su voz llena de emoción contenida. Quiero que tengas una familia, Valentina. Quiero cuidarte, como si fueras mi propia hija. La niña lo miró en silencio durante unos segundos que parecieron una eternidad. Santiago temía que no entendiera la magnitud de su propuesta, pero entonces, lentamente, Valentina sonrió. Era una sonrisa llena de esperanza, pero también de vulnerabilidad. ¿De verdad?, preguntó en voz baja, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Santiago asintió, con el corazón lleno de una mezcla de emociones, alivio, miedo, amor. Sí, de verdad. Quiero ser tu familia. Valentina lo miró un momento más antes de lanzarse a sus brazos, abrazándolo con fuerza. En ese abrazo, Santiago sintió algo romperse dentro de él, una barrera que había estado sosteniendo durante tanto tiempo, una barrera de dolor y resentimiento. Finalmente, pudo aceptar lo que su corazón había estado diciéndole desde el principio: Valentina era parte de su vida, una parte de María que aún vivía. Después de ese día, Santiago comenzó los trámites de adopción. El proceso no fue sencillo, pero su determinación nunca flaqueó. Sabía que Valentina debía ser su hija, no solo por el hecho de que era hija de María, sino porque sentía que el amor por ella había crecido de manera genuina. No era solo un acto de reparación por los errores del pasado, era una decisión de amor y de futuro. Durante las semanas que siguieron, Santiago visitaba el orfanato con más frecuencia, ya no con dudas ni miedos, sino con la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Valentina lo esperaba siempre con la misma sonrisa tímida, pero ahora, había algo más en sus ojos: seguridad, confianza en que finalmente tendría un hogar. Sin embargo, Santiago no podía ignorar el hecho de que la herida de María aún estaba presente. Adoptar a Valentina no haría que el dolor de la traición desapareciera por completo, pero le daba una nueva perspectiva. El amor de Valentina no reemplazaría el amor que tenía por María, pero sí le ofrecía una nueva oportunidad para sanar, para darle a su vida un nuevo sentido. Con cada paso que daba hacia la adopción, Santiago sentía que el peso de su dolor se hacía más llevadero. Valentina era su hija ahora, y él haría todo lo posible por darle el amor y el hogar que merecía. Aunque aún quedaban desafíos por delante, sabía que juntos podrían superarlos. El proceso de adopción avanzaba lentamente, pero cada nuevo paso llenaba a Santiago de una mezcla de emociones. El papeleo, las entrevistas y las visitas al orfanato se convirtieron en parte de su vida diaria. Cada vez que firmaba un documento o respondía a las preguntas de los trabajadores sociales, sentía que estaba avanzando hacia una nueva etapa de su vida. Valentina sería su hija legalmente pronto, y ese pensamiento lo llenaba de un sentido renovado de propósito, pero también de una responsabilidad abrumadora. Mientras los días pasaban, Santiago visitaba el orfanato con más frecuencia, como si quisiera aprovechar cada minuto antes de que Valentina finalmente se mudara con él. Esos momentos juntos lo llenaban de una calidez que no había sentido desde la muerte de María. Poco a poco, su relación con la niña se iba fortaleciendo. Valentina ya no era la niña tímida y distante que había conocido, sino una pequeña llena de esperanza y una sonrisa que iluminaba cada habitación que entraba. Una tarde, después de completar otro conjunto de documentos, Santiago decidió visitar a Valentina para darle una noticia importante. Cuando llegó al orfanato, la cuidadora lo saludó con la misma sonrisa amable de siempre, pero Santiago pudo notar que algo la preocupaba. ¿Todo está bien?, preguntó, sintiendo un leve malestar en el estómago. La cuidadora asintió, pero su sonrisa no era tan convincente como de costumbre. Sí, señor Santiago,
todo está bien, pero Valentina ha estado un poco callada hoy. Creo que tiene miedo de lo que viene. Es normal que los niños se sientan inseguros antes de un gran cambio. Santiago asintió. Sabía que, aunque Valentina había aceptado la idea de ser adoptada, también estaba luchando con los mismos temores que él había sentido en su momento. El abandono inicial que había sufrido aún pesaba sobre la niña, y ahora, enfrentarse a la posibilidad de tener una nueva familia la ponía en una posición vulnerable. Santiago entendía esos sentimientos mejor que nadie. La encontró en su lugar habitual, sentada bajo un árbol en el jardín, jugando con una pequeña muñeca de trapo que él mismo le había regalado. Valentina levantó la vista al verlo acercarse, pero esta vez, su sonrisa no era tan amplia como de costumbre. Santiago se sentó junto a ella, intentando mantener un tono ligero. «Hola, pequeña», dijo, acariciando suavemente su cabello oscuro. «Hoy te traigo buenas noticias». Valentina lo miró con curiosidad, pero no dijo nada, solo apretó la muñeca contra su pecho como si necesitara protección. Santiago tomó aire antes de continuar. «Acabo de completar los últimos documentos. En unos días, serás oficialmente parte de mi familia. Podrás venir a vivir conmigo». La niña lo miró fijamente durante unos segundos, procesando lo que acababa de decir. Santiago esperaba que su respuesta fuera inmediata, pero en lugar de saltar de alegría, Valentina frunció el ceño y bajó la cabeza. «¿No estás feliz?», preguntó Santiago, sorprendido por la reacción de la niña. Valentina suspiró, y entonces lo miró con sus grandes ojos marrones, llenos de una tristeza que él no había visto antes. «Tengo miedo», dijo en voz baja, como si admitiera algo prohibido. Santiago sintió una punzada en el pecho. Él también había tenido miedo, pero había hecho todo lo posible por ocultarlo. «¿De qué tienes miedo, Valentina?», preguntó suavemente, acariciándole la mano. «De que me dejes», respondió, con la voz temblorosa. «¿Cómo me dejaron antes?». Esas palabras rompieron el corazón de Santiago. Valentina, a pesar de todo el amor que le había demostrado, aún temía ser abandonada una vez más. Era una herida profunda que él sabía que tardaría en sanar. No bastaba con decirle que la amaba, tenía que demostrárselo, día tras día. «Valentina, escúchame», dijo con firmeza, arrodillándose frente a ella para mirarla a los ojos. «No te voy a dejar. Te lo prometo. Eres parte de mi vida ahora, y siempre estaré contigo. Nada de lo que pasó antes cambiará eso. Ya no estás sola, y nunca volverás a estarlo». La niña lo miró con lágrimas en los ojos, pero esta vez, Santiago pudo ver una chispa de esperanza en su mirada. Las palabras que había pronunciado no eran solo promesas vacías, sino un compromiso que estaba dispuesto a cumplir. Valentina asintió lentamente, como si finalmente comenzara a creerle. Los días que siguieron a esa conversación fueron diferentes. Santiago notó que Valentina estaba más tranquila, más segura. Aunque aún había momentos de duda, donde la niña se retraía en sí misma, cada día que pasaban juntos la hacía sentirse más segura y amada. Finalmente, llegó el día en que Santiago pudo llevar a Valentina a su casa. El orfanato organizó una pequeña despedida para ella, y las cuidadoras no pudieron evitar llorar al ver cómo la niña que habían cuidado durante tanto tiempo finalmente se iba a su nuevo hogar. Valentina, por su parte, estaba emocionada, pero Santiago podía notar que también estaba nerviosa. Era un nuevo comienzo para ambos. Cuando llegaron a la casa, Valentina caminó lentamente por las habitaciones, mirando todo con curiosidad. Santiago la guió hasta su nuevo cuarto, un espacio cálido y acogedor, decorado con los colores que a ella le gustaban. La sonrisa que Valentina mostró al ver su propio espacio fue la confirmación de que estaba haciendo lo correcto. «Este es tu hogar ahora», dijo Santiago, observando cómo la niña inspeccionaba cada rincón de la habitación. «Puedes hacer lo que quieras aquí. Este lugar es tuyo». Valentina lo miró, aún procesando la idea de tener un hogar, un lugar al que pertenecer. «Gracias», dijo en voz baja, y luego, con más confianza, se lanzó hacia él, abrazándolo con fuerza. Santiago la abrazó de vuelta, y en ese momento, sintió que una parte de él, que había estado rota desde la muerte de María,
comenzaba a sanar. Valentina no reemplazaba a su esposa, pero le daba algo que había perdido hacía mucho tiempo, una nueva razón para vivir. Los primeros días en su nuevo hogar fueron un proceso de adaptación tanto para Valentina como para Santiago. La casa, que durante tanto tiempo había estado vacía y silenciosa, comenzó a llenarse de vida nuevamente. El sonido de las risas tímidas de Valentina y sus pequeños pasos recorriendo las habitaciones le dieron un nuevo sentido a cada rincón. Santiago se sorprendió al darse cuenta de que las heridas que había creído incurables empezaban a sanar con cada día que pasaban juntos. Valentina se mostraba cada vez más cómoda en su nuevo entorno. Al principio, le costaba creer que tenía un lugar que realmente podía llamar hogar. Sus noches solían estar llenas de pesadillas y recuerdos de abandono, pero poco a poco, Santiago le mostró que ya no tenía que temer estar sola. Una tarde, mientras Santiago trabajaba en su oficina, escuchó los suaves pasos de Valentina acercándose. Alzó la vista y vio a la niña asomarse tímidamente por la puerta, sosteniendo un dibujo en sus manos. Valentina solía dibujar mucho, y ese día había trabajado en algo especial. ¿Puedo entrar?, preguntó, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Santiago sonrió y asintió, sintiendo una calidez en su corazón que no había experimentado en años. Claro, pequeña. Siempre puedes entrar. Valentina corrió hacia él y le entregó el dibujo. Santiago lo tomó con cuidado y lo observó con atención. Era un dibujo sencillo, pero cargado de significado. Había dibujado a los dos, de la mano, con una casa detrás de ellos y un sol brillante en el cielo. Este eres tú, dijo, señalando la figura más alta, y esta soy yo. Y esta es nuestra casa. Santiago sintió un nudo en la garganta al ver la imagen. Era la representación más pura de lo que ambos estaban construyendo, una nueva vida, un nuevo comienzo. Es hermoso, Valentina, dijo, sin poder ocultar la emoción en su voz. Lo colgaré en mi oficina para que siempre lo vea. Valentina sonrió con orgullo y lo abrazó, algo que, en el pasado, habría sido impensable para ella. El vínculo entre ambos había crecido más allá de lo que Santiago jamás hubiera imaginado. Mientras la vida de ambos comenzaba a estabilizarse, Santiago sabía que aún había algo pendiente que tenía que hacer. La tumba de María estaba a unos pocos kilómetros de la ciudad, en un cementerio tranquilo rodeado de árboles. Santiago había evitado visitarla durante meses, en parte porque el dolor seguía presente, y en parte porque sabía que debía llevar a Valentina con él. Una mañana, después del desayuno, Santiago se armó de valor y se acercó a Valentina. «Hoy quiero llevarte a un lugar especial», le dijo, sin querer alarmarla. Valentina lo miró con curiosidad, pero asintió sin hacer preguntas. El trayecto hacia el cementerio fue silencioso, pero no incómodo. Santiago pensaba en lo que diría cuando llegaran. Sabía que Valentina merecía saber más sobre su madre biológica, sobre la mujer que la había traído al mundo y que, por circunstancias de la vida, no había podido criarla. Ese era el cierre que ambos necesitaban. Cuando llegaron, caminaron juntos hasta la tumba de María. El lugar estaba sereno, con las hojas de los árboles susurrando suavemente al viento. Santiago se detuvo frente a la lápida y se agachó para colocar un ramo de flores sobre la tumba. Valentina se quedó a su lado, observando en silencio. «Este es el lugar donde descansa María», dijo Santiago suavemente, mirando a la niña. Ella era una persona maravillosa. Era generosa, fuerte y valiente. Te habría amado con todo su corazón si hubiera podido estar contigo. Valentina miró la tumba con una expresión que mezclaba curiosidad y tristeza. Aunque nunca había conocido a María, sentía una conexión con la mujer que le había dado la vida. Después de un momento de reflexión, se agachó junto a Santiago y acarició la lápida con delicadeza. «¿Crees que ella está orgullosa de mí?», preguntó en voz baja, con los ojos llenos de inocencia y vulnerabilidad. Santiago sintió cómo su corazón se apretaba ante esa pregunta. La sinceridad de Valentina lo conmovió profundamente. Era imposible no imaginar lo orgullosa que estaría María si hubiera conocido a la hija que había traído al mundo, y cuánto le habría gustado verla crecer. «Estoy seguro de que está muy orgullosa de ti», respondió Santiago con ternura. «Eres una niña increíble»,
Valentina. Ella habría sido muy feliz de verte ahora, fuerte y valiente. Valentina sonrió tímidamente, aunque una pequeña lágrima rodó por su mejilla. Santiago la abrazó con fuerza, sintiendo que ese momento era más que un cierre para el pasado. Era un nuevo comienzo. Un punto de partida para dejar atrás el dolor y el resentimiento, y para construir una vida basada en el amor, la confianza y la familia. Después de ese día en el cementerio, Santiago y Valentina siguieron adelante, sabiendo que ya no estaban solos. Cada día que pasaba, el vínculo entre ambos se fortalecía. Santiago ya no era el hombre roto que había perdido a su esposa, sino un padre dedicado que había encontrado una nueva razón para vivir. Valentina, por su parte, floreció en su nuevo hogar. La niña tímida y reservada que había conocido en el orfanato se convirtió en una niña alegre y segura de sí misma, feliz de tener un lugar donde finalmente podía sentirse amada y protegida. Los meses pasaron, y aunque el recuerdo de María siempre estaría presente, ya no era una fuente de dolor para Santiago. Ahora, era un símbolo de amor y de fortaleza, y Valentina representaba el futuro, la promesa de que, incluso después de la pérdida y el dolor, era posible encontrar la paz y la felicidad nuevamente. Una tarde, mientras caminaban juntos por el parque cercano a su casa, Valentina tomó la mano de Santiago y lo miró con una sonrisa cálida. «Gracias por no dejarme», dijo suavemente. Santiago la miró, conmovido por sus palabras. «Nunca lo haría, Valentina. Eres mi familia ahora». Y con esas palabras, ambos siguieron caminando, sabiendo que el futuro, aunque incierto, estaba lleno de esperanza y amor.